Hermanos, qué gusto darles la bienvenida al capítulo número 2. Estamos hablando acerca de los profetas del Antiguo Testamento, los profetas de Israel, y este es ya nuestro segundo episodio. En el primer episodio estuvo Cristian, el pastor Cristian Alducin, y estuvo hablando acerca de la identidad de los profetas. Cómo hablaban que estos profetas tenían que cumplir ciertas características. Cristian mencionaba también que a diferencia de los sacerdotes, los profetas no eran elegidos por su linaje, sino más bien por un llamado especial de parte de Dios. Vimos también que se tenía que reconocer, ¿verdad?, a los profetas por medio de la ley que fue dada en Deuteronomio capítulo 18, versículos del 9 al 22. Vimos todas las características también de personalidad que cumplían los profetas, por ejemplo, que eran hombres valientes, ¿verdad?, y temerosos de Dios, al tener que brindar un mensaje por parte de Él en medio de una generación corrompida y también perversa. Y vimos también algunos términos en cuanto a su asignación. Veíamos cómo eran profesionales en cierto sentido de la palabra, ¿verdad?, en el sentido de su ocupación. Eran personas que realmente tenían temor de Dios, que realmente respetaban el mensaje de parte de Dios sin necesidad de maquillarlo, sin necesidad de quitarle o agregarle. Y también veíamos también que ellos estaban realmente capacitados para el oficio. Y en este capítulo número 2 vamos a hablar un poquito acerca de los profetas contemporáneos. Los profetas contemporáneos. Y bueno, a manera de introducción, lo van a ver también ahí en sus pantallas, tenemos que ser conscientes de un principio. Y este principio dice lo siguiente: Israel no era la única isla, ¿verdad?, el único lugar geográfico de su tiempo, inmune totalmente a las influencias de su entorno. Los israelitas existían como un pueblo entre muchos otros pueblos. Ustedes recordarán que geográficamente Israel está en el mar Mediterráneo y se le dio este nombre al mar Mediterráneo. Mediterráneo quiere decir entre tierras. ¿Por qué? Porque está cerca de tres continentes: del continente europeo, del asiático y del africano. Y es decir, nosotros tenemos que ser conscientes, repito una vez más, que Israel no era la única o el único espacio geográfico en su tiempo. Y es por eso que se piensa que dentro de la profecía Israel tuvo mucha influencia de las tierras vecinas. Tanto es así que si tú ves en la siguiente filmina, tenemos a tres comentaristas. Son tres historiadores, ¿verdad?, que ellos atacan a la profecía de Israel. Dos de ellos evidentemente no creen en la eficacia y en la inerrancia de las escrituras, y el tercero es un historiador teólogo. Pero el primero, por ejemplo, ahí dice, Gustav Holscher, dice lo siguiente: él cree que casi todos los aspectos de la profecía fueron tomadas directamente de Canaán. Este historiador dice que todos los aspectos y características de la profecía de Israel fueron tomadas directamente de la tierra de Canaán. En segundo lugar, tenemos a Lindblom. Este historiador dice lo siguiente: Israel practicó el fenómeno profético por la mera razón de que todo el mundo también lo hacía, como si fuera una moda en ese tiempo. Como estaba de moda en Egipto, en Canaán, en Mesopotamia, hacer uso de las profecías, entonces el pueblo de Israel adoptó esta moda y también lo puso por práctica. Pero en tercer lugar tenemos al tercer historiador, a Abraham Heschel, que dice lo siguiente: él sostiene que las profecías de Israel, que los profetas de Israel fueron algo único y sus escritos son de una clase aparte. Y nosotros obviamente nos quedamos con este tercer comentario: las profecías y los profetas de Israel no tienen comparación alguna. Y aunque sí se enfrentaron a las corrientes filosóficas, tipos de pensamiento,
de moral, de ética, de comportamientos y de religiones, esto no influenció el mensaje que ellos daban por parte de Dios. Así que por medio de este estudio, amados hermanos, les quiero proponer que juntos veamos a 3 culturas diferentes, las cuales dicen que tuvo la mayor influencia dentro del área profética de Israel. Y la primera es Mesopotamia. Va a aparecer ahí en sus pantallas y dice lo siguiente: pocas cosas se hacían y se decidían en aquella tierra en los que no interviniese el interés por la religión y la preocupación por la voluntad de los dioses. Si tú ves acerca de la cultura y de la tierra de Mesopotamia, que cabe mencionar que Mesopotamia es toda la región que hoy conocemos, que está Irak, Siria, Turquía e Irán. Todos estos países eran la Mesopotamia del mundo antiguo. Y dice nuestro estudio que pocas cosas se hacían sin haber de por medio la influencia del interés por la religión y la preocupación por los dioses que ellos tenían. Ellos se reconocen por tener una numerosa clase sacerdotal al servicio de todos sus templos. Y ellos en la región de Mesopotamia, en la cultura de Mesopotamia, acostumbraban a tener 2 tipos de adivinación o 2 tipos de profecías dentro del pueblo. Lo van a ver también ahí en la siguiente filmina, y eran 2 principalmente. Una era la adivinación improvisada y por el otro lado también se le reconoce la adivinación concertada. La adivinación improvisada, la primera, tenía que ver con todo el tipo de eventos que ocurrían a lo largo del día. Y estos obviamente los relacionaban con la naturaleza, lo relacionaban con los astros. Muchas veces también lo tenían que relacionar con el vuelo de las aves, con los sueños, la interpretación de los sueños y las condiciones atmosféricas. De esta manera improvisaban su profecía. Si de repente algún rey, alguna persona importante o alguno del pueblo quería consultar a los dioses por medio de los adivinos o de los sacerdotes o sacerdotisas y ellos no estaban preparados con alguno de sus elementos, bueno, entonces tenían que hacer alusión a los fenómenos naturales. Es decir, si hoy yo me presentaba con un sacerdote y le pedía la respuesta de alguno de los dioses, ellos volteaban a ver el clima y si era un día nublado, por ejemplo, en ese día quería decir que los dioses me estaban diciendo que no. Si el día tenía un sol muy alumbrante y esplendoroso y hermoso, entonces eso era un sí por parte de los dioses. Veían los astros, la alineación de los planetas, la forma en la que se metía el sol y salía el sol, la luna también, en cuál de sus fases se encontraban. Muchas veces estudiaban la alineación también para darle interpretación a sus profecías. Otro de los usos que hacían ahí, dicen por ejemplo, el vuelo de las aves. A determinada hora del día, la parvada de los aves siempre volaban a lo mejor de forma recta y hacia el norte, y si en alguno de esos días las aves tendían a volar hacia otra dirección, entonces esa era también la respuesta de los dioses. Interpretación de los sueños y, como dijimos también, las condiciones atmosféricas. Y en segundo lugar, la cultura de Mesopotamia también hacía alusión a la adivinación concertada. En primer lugar era la improvisada, en segundo lugar es la concertada. ¿Cómo era la concertada? Todo lo que tenía una preparación de antemano. Y esta se divide en 2 ramas también elementales o principales. La primera se llama hidromancia. Hidromancia. Y como su nombre lo dice, hidro tiene que ver con el agua. Y esto consistía en que el aceite era vertida en el agua o el agua era vertida en el aceite. Y ustedes saben que químicamente el agua y el aceite no se llevan, no se juntan.
Entonces, al hacer este tipo de práctica, bueno, ellos se daban cuenta de qué forma se comportaba la burbuja del aceite. Si la burbuja del aceite vertida en el agua sobre una vasija, si se inclinaba hacia la derecha, si se quedaba en el centro, si se iba para atrás o para adelante, muchas veces esto demostraba también la respuesta por parte de los dioses. Vertían el agua sobre el aceite o el aceite sobre el agua y veían el comportamiento de los movimientos de estos dos elementos. Y en segundo lugar, vemos entonces la hepatoscopia. Hepatoscopia. ¿Qué significa esto? Ellos hacían sacrificios, principalmente de las ovejas, y ellos tenían que examinar principalmente uno de sus órganos. ¿Cuál era este? Era el hígado. La hidromancia y la hepatoscopía eran parte de una profecía preparada de antemano. Si ellos, por ejemplo, sabían que dentro de unos meses, unas semanas, iba a llegar una persona importante, ellos preparaban el animal, preparaban a la oveja, le daban de comer determinados elementos o alimentos. Cuando llegaba esa persona, se hacía el sacrificio, sacaban los órganos y tenían que observar detenidamente el hígado de las ovejas o de las víctimas. Y si este hígado tenía algún otro tipo de color que no era el normal, si el hígado muchas veces sacaban una membrana de entre los tejidos que también era normal, todos estos elementos también formaban parte de su interpretación profética. Es increíble pensar, ¿verdad?, en estas prácticas. Pareciera que no fueron tan usuales o tan comunes, pero si tú estudias la cultura de Mesopotamia y esta región del mundo antiguo que nosotros estamos hablando, te vas a dar cuenta que estas dos profecías formaban parte de su religión y formaban parte de la respuesta de sus ídolos. Como toda cultura, como toda región, ¿verdad?, gracias a los elementos extrabíblicos y a los historiadores, se rescataron dos escritos que son principales dentro de Mesopotamia. Ustedes lo van a ver ahí en su pantalla, y ahí hablando acerca de los escritos, fueron dos principalmente. En primer lugar, lo van a ver ahí, los escritos, están los oráculos de Arbela. Estos oráculos de Arbela eran relacionados a los escritos de la región de este tiempo en particular. Y bueno, se piensa, ¿verdad?, o se ataca que tuvo mucha influencia en la profecía de Israel, porque en los oráculos de Arbela se utiliza mucho la palabra no temas. Sus escritos tenían la revelación por parte de los dioses, venía la profecía por parte de los dioses, y la palabra no temas era muy repetida. Bueno, si tú vas a la Biblia, ¿verdad?, al canon bíblico, se dicen que hay aproximadamente 366 veces que la Biblia menciona la palabra no temas. Y como existe esta relación, bueno, entonces dicen los que atacan nuestra profecía que entonces la cultura de Mesopotamia influyó mucho en los profetas de Israel del Antiguo Testamento. Entonces, el primer escrito son los oráculos de Arbela, y en segundo lugar también está el mito de Irra. Este mito de Irra es también un elemento que utilizaban, ¿verdad?, en ese tiempo, y lo leían porque tenía un sentido un poco apocalíptico, se podría decir. Una profecía que te advertía de un evento que era inminente, la devastación del mundo en el furor de los dioses. Y bueno, como nosotros leemos Apocalipsis, podemos leer Daniel, Ezequiel, podemos leer algunos libros proféticos, también tienen un elemento de terminación material. Y es por eso que se cree que los escritos también del mito de Irra tuvo mucha influencia en los profetas de Israel. Continuamos hacia la segunda cultura. No solamente se cree que Mesopotamia tuvo mucha influencia en la profecía de Israel, sino que también se cree que Egipto fue uno de ellos. Fíjense lo que dice ahí en la pantalla: Egipto, 1/10 parte del país o de este imperio,
era propiedad de los sacerdotes. Simplemente para que se den una idea cuánto peso le ponían en esta parte de las profecías o de la parte religiosa. 1/10 parte del país era propiedad de los sacerdotes. Los egipcios creían, ¿verdad?, evidentemente, en la comunicación entre los dioses y los seres humanos a través de los profetas y las profetisas. Tanto era así que ustedes saben que los egipcios tenían dioses para todo. Tenían un dios para las ranas, tenían un dios para las moscas, tenían un dios para el ganado, tenían un dios para el río, un dios para el sol, para la luna, para el aire, para los elementos, ¿verdad?, materiales. Ellos tenían ídolos de absolutamente todo. Los sacerdotes y las sacerdotisas formaban parte también de la profetización. En segundo lugar, vemos ahí en la pantalla que dice que incluso algunos de los faraones eran vistos como profetas o incluso ellos mismos eran considerados como dioses vivientes. Y bueno, y se esperaban que ellos interpretaran también los designios divinos para guiar a su pueblo. Los elementos religiosos y místicos dentro de Egipto eran muchísimos. Si ustedes recuerdan, ¿verdad?, cuando Moisés se presenta con los magos de Egipto, cómo ellos pudieron imitar casi todos los eventos sobrenaturales que hacía Moisés. Ellos los trataron de hacer y muchos de ellos lo pudieron imitar porque tenían un conocimiento serio en cuanto a la parte espiritual y el misticismo, acompañado obviamente con el poder satánico de todas las tinieblas. En este sentido, la cultura de Egipto, por ejemplo, tenían 4 maneras de llevar a cabo su profetización o su profecía, 4 formas de adivinación. La primera es la interpretación de sueños. Ustedes recordarán a Moisés interpretando un sueño que tuvo, ¿verdad? Unos años de sequía y unos años también de abundancia. Bueno, cuando Moisés se acercó con esta profecía, Egipto lo tomó con mucho peso porque era parte de su cultura y de su religión. Le hacían mucho caso a esta área. Entonces, la interpretación de sueños era la principal forma de adivinación y de profecía en esta cultura. En segundo lugar, también tenían una parte que se le conoce como las partes movibles de las estatuas. La cultura de Egipto se reconoce porque también erguían, ¿verdad?, y construían muchas estatuas, los cuales les dejaban unos agujeros, ya sea entre las orejas o los brazos, le metían una especie de cuerda en estos agujeros, se consultaba las estatuas que muchas veces representaban a los dioses, y una vez que jalabas tú la cuerda y los movimientos de la estatua empezaban, la estatua, ¿verdad?, en movimiento en algún momento tenía que parar. Si tú, por ejemplo, con la cuerda movías la cabeza y la cabeza de la estatua de repente se quedaba de una forma horizontal o viendo hacia la derecha, eso representaba una respuesta. Si la estatua se quedaba viendo hacia la izquierda, tenía otra interpretación. Si la estatua se quedaba viendo hacia enfrente, era otra interpretación, y así lo mismo si la cabeza quedaba hacia atrás. Igual en los elementos de las manos de las estatuas, cada posición de los brazos o de las manos o del torso representaba un mensaje por parte de los dioses. En tercer lugar, lo mismo que Mesopotamia y casi presente en todas las culturas en su alrededor, la observación de los astros. Esta observación astrológica y astronómica, ¿verdad?, viene desde Ur de los Caldeos, desde el tiempo de Abraham. Desde que la gente empezó a tratar de construir una torre de Babel, esta construcción era para poder llegar al cielo, porque en el cielo veían que las estrellas se comportaban de alguna manera, y en el mundo antiguo también creían que en el cielo estaban los dioses, y es por eso que la torre de Babel quería llegar hasta el cielo, porque querían tener un encuentro con las deidades. Desde ese tiempo, sí, evidentemente la influencia sobre las culturas fue muy abundante en cuanto a la astrología.
Y bueno, en cuarto lugar, también observaban el movimiento de los animales sagrados, principalmente de los bueyes. Ellos tenían dos lugares, ¿verdad? Dos chozas, se les podría decir, o dos lugares de descanso para los bueyes. Un lugar era el lugar blanco y el otro era un lugar negro. Y ellos observaban durante de los días si el buey se metía a descansar en el aposento blanco, entonces eso también representaba una respuesta de los dioses. Pero si en ese día al buey se le antojaba descansar en uno de los aposentos negros, entonces eso también te interpretaban algún tipo de mensaje por parte de los ídolos. ¿Cuáles son los escritos que nosotros encontramos por parte de los egipcios? Bueno, en primer lugar, el drama de Menfis, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, es un tanto moralista y judicial, ¿verdad? Era un poco más como para poder tratar con el comportamiento de la sociedad de ese tiempo. Era una revelación por parte de uno de los dioses que trataba toda la parte ética y moral, es decir, la aprobación y desaprobación de la conducta. Y en segundo lugar, algo que es muy común, ¿verdad? Y famoso en la cultura egipcia, son los jeroglíficos pintados en las pirámides. Estos dibujitos, ¿verdad? Que hacían sobre las rocas, que hacían sobre las construcciones, bueno, todos ellos contaban una historia que era revelada por parte de las deidades y que muchas veces se concentraban, fíjense muy bien, en la felicidad del rey. Los jeroglíficos en las pirámides y los mensajes por parte de los dioses se concentraban primeramente en los hombres y no se concentraban en Dios. ¿Se dan cuenta de la enorme diferencia que existe entre la profecía de Israel y la profecía del mundo? Bueno, de esta manera podemos avanzar a la tercer cultura. ¿Cuál es la tercer cultura que se cree que influenció mucho en la profecía de Israel? Bueno, evidentemente tiene que ser Canaán. Ahí dicen sus pantallas, ¿verdad? Canaán era la cultura, según los historiadores, que más influenció de forma directa en la cultura de Israel y en los mensajes proféticos de Israel. Bueno, ustedes recordarán, ¿verdad?, que Moisés, después de salir de Egipto, emprendió un camino que se aplazó, o bueno, que duró 40 años en el desierto, en donde lamentablemente la primera generación no iba a poder entrar a la tierra prometida. Tampoco Moisés pudo entrar a la tierra prometida por su desobediencia, pero por eso fue dada el Deuteronomio, la segunda ley o la reinterpretación de la ley que se le había dado a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés tenía que asegurarse que el pueblo hebreo entendiera de una forma correcta la ley que había sido dada y que de esta manera pudieran entrar a la tierra prometida. ¿Y cuál es la tierra prometida? Es toda esta región de Canaán. Canaán hoy en día es toda la parte de Israel, toda la parte palestina. Canaán también se extiende hacia el Líbano, partes de Jordania y también de Siria. Y toda esta región la iba a conquistar Josué junto con la segunda generación del pueblo hebreo. Tanto es así que ustedes recordarán que empezaron con Jericó, pero no solamente con Jericó, ellos empezaron a conquistar muchas regiones o toda la parte de la tierra porque se les había prometido a Josué. Hay una promesa ahí en el libro de Josué que le dicen que todo lo que pisare la planta de sus pies se les iba a ser dados. Entonces, pues bueno, como era una tierra ocupada y los hebreos llegaron a conquistar estas tierras ocupadas, bueno, entonces los que atacan la profecía de las Escrituras dicen que Canaán tuvo la mayor influencia dentro de sus mensajes. Volvemos a ver la plantilla o la filmina de Canaán y fíjense, dice, obviamente se han descubierto templos cananeos en diversos lugares de la tierra prometida. Esto es como Betzán, como Megiddo, como Laquis, Siquem y Azor en Palestina. Evidentemente eran pueblos también idólatras
Eran pueblos que erguían también sus templos y muchas veces se encontraron los restos de los templos arqueológicos, ¿verdad?, dedicados a ciertos dioses, y se cree que entonces los creyentes, los hijos de Dios, Israel, el pueblo escogido, adoptó mucho de sus prácticas. En estos templos eran sacrificados animales para Baal. Si tú me acompañas, por ejemplo, a Números, acompáñame rápidamente a Números capítulo 25, versículo 3 ahí en tu Biblia. Vamos a ver un poquito acerca de esto. Números 25, versículo 3. Dice la palabra de Dios: así acudió el pueblo a Baal Peor. Y dice, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Baal era una de las principales deidades que los cananeos tenían para adoración. Tú vas a Números capítulo 32 ahora, no solo el 25, sino en el 32, versículo 38, podemos ver también otra mención de Balaal. Dice aquí, Nebo, Balaal, Meón, mudado los nombres, dice, y Simba, y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Y si tú vas a Jueces, vámonos rápidamente a Jueces capítulo 3, versículo 3, vamos a ver otra referencia a Balaal que estaba permeando la cultura de Canaán. Dice Jueces 3:3, los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, te das cuenta, los sidonios, era otra ciudad vecina de Canaán, y los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de, que dice ahí, Baal Hermón, hasta llegar a Amat. Se cree que dentro de la región de Canaán los templos ocupaban un lugar alto, estaban en los lugares altos, y esto principalmente era en los montes. Entonces, los que atacan la profecía hebrea dicen que era imposible no ser influenciados con este tipo de doctrinas y de prácticas. ¿Cuáles son los dos principales escritos que uno puede rescatar de Canaán? Bueno, en primer lugar está el texto de Ugarit, así se conoce, el texto de Ugarit, que hace mucha referencia a las aves, ¿verdad? Si tú te vas también a la escritura bíblica, te vas a dar cuenta que muchas partes de la Biblia, sobre todo en los Salmos y también en el Nuevo Testamento, se hace mucha referencia a las aves. A Elías, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que lo alimentaron unos cuervos. En uno de los pasajes también se hacen ilustraciones acerca del vuelo de las aves y del cuidado que tiene hacia sus crías. En el Nuevo Testamento dice la palabra de Dios que si Dios tiene el cuidado de las aves, también tendría cuidado de nosotros. Entonces, todas estas referencias que se hacen en comparaciones, ¿verdad?, lo hacen para atacar la originalidad de la profecía hebrea. Y en el segundo lugar tenemos el texto de Ras Samra. Es la interpretación principalmente de los sueños. Evidentemente, hermanos, es una herramienta que toda cultura, toda etnia va a utilizar, porque se cree que cuando uno sueña se va a otra dimensión y que en esa dimensión es cuando el hombre puede tener un contacto directo con los dioses y con las deidades. Así que, hermanos, hemos visto 3 culturas principalmente que se cree que permearon la profecía de Israel, y bueno, tenemos que cerrar este estudio refutando esta idea principalmente. ¿Cuál es la refutación que el creyente puede utilizar en contra de este tipo de ataques sobre nuestras escrituras y la originalidad de las profecías hebreas? Bueno, ahí tenemos 3 puntos que son como la introducción a otros que vamos a ver más adelante. La refutación dice lo siguiente: el punto de vista del Antiguo Testamento acerca de la adivinación quedó bien claro en el Antiguo Testamento. Si tú me acompañas a Deuteronomio 18:10, vámonos rápido, Deuteronomio 18:10. Fíjate cómo desde la ley, desde que la ley fue dada, este punto de vista en cuanto a la adivinación fue bien establecida. Dice el versículo 9, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da,
no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Te das cuenta cómo estaba totalmente prohibido desde el versículo 9, Deuteronomio 18:9? Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. El versículo 10, no sea que hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino. ¿Te das cuenta? Ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ahí teníamos otras referencias bíblicas como Levítico 19:26, 19:31, Levítico 26 y 20:27. En todos estos escritos, Dios prohibió de manera tajante el consultar a los adivinos. Dios en su soberanía sabía que había presencia profética, idólatra y corrompida en este tipo de ciudades. Y en su eterna soberanía y ciencia y conocimiento y sabiduría, quedó plenamente plasmado en las Escrituras esta prohibición. ¿Cuál es la segunda refutación que nosotros encontramos, verdad? En lugar o en el punto 2 dice: Moisés sitúa a los profetas de Israel en directo contraste con las formas de adivinación que estaban en boga en los países circunvecinos. Y en tercer lugar dice aquí: la ley de Dios dada a los israelitas desaprobaba todas las formas de adivinación. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios sabía que existe una fórmula, una ecuación a la cual todos estamos exentos. Si yo ahora me mudara a Estados Unidos, posiblemente yo sería permeado de la cultura de los americanos. Muchas veces se me puede meter hasta su tipo de pensamiento, puedo ser influenciado en el tipo de comida que comen, yo puedo ser influenciado en los tipos de compras que ellos hacen, puedo ser influenciado en la cultura, en todo lo que ellos hacen, yo puedo ser impactado con ellos y eso puede determinar también mi manera de vivir o mi conducta. Bueno, como Dios sabía que esta es una influencia que se da naturalmente, por eso Dios estableció claramente antes de la conquista que los hebreos no se juntaran con los cananeos ni con las ciudades vecinas. Es más, hasta en algún momento de las Escrituras Dios le prohibió a los hombres casarse con las extranjeras, porque también sabía que si el hebreo se casaba con la extranjera, entonces el hebreo iba a adoptar la adoración de los extranjeros y los ídolos de los extranjeros. Entonces nosotros tenemos que ser claros en cuanto a esto, hermanos. Y después vamos a continuar con 7 elementos también que nosotros podemos ver claramente en cuanto a la refutación de los contemporáneos influenciando la profecía del hebreo. En primer lugar, podemos hablar ahora sí acerca de la cronología. La cronología. ¿Cuál es este primer punto? Bueno, pasaron muchos siglos entre la época de las profecías registradas en tales documentos y el tiempo en que los grandes profetas de Israel emitieron sus mensajes proféticos. Bueno, como transcurrió mucho tiempo y hubo una separación evidente, bueno, se cree que en cuanto a la cronología, la influencia no pudo ser tan profunda sobre la cultura hebrea. Y en segundo lugar, dice ahí la Filmina, ningún texto similar se ha encontrado procedente de dichos países que fuese contemporáneo de los textos de Israel. Aunque nosotros encontrábamos el texto de Ugarit, el texto de Ras Samra, si nosotros vemos el drama de Memphis, los jeroglíficos, etcétera, etcétera, y lo comparamos cronológicamente con los escritos de Israel, te vas a dar cuenta que hay un tiempo de separación muy evidente. En segundo lugar, tenemos que hablar acerca de los beneficios duraderos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, los escritos proféticos de otros países o de estas otras culturas solo fueron conocidos en su tiempo y no dejaron verdaderamente un impacto en la posteridad.
Dice este historiador teólogo que consultamos en las primeras Filminas, dice la siguiente frase: la profecía en Israel no era solamente un episodio de la vida de un individuo como lo fue en el pasado de alguno de los reyes, de alguno de los faraones, de alguno de los dioses, dice aquí, sino que la profecía de Israel es una iluminación en la historia de un pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que tanta es la influencia que nosotros vemos de los beneficios duraderos de la profecía de los antiguos, que incluso forman parte de nuestro canon bíblico, están dentro de los 66 libros de la Biblia, y nosotros, al momento de estudiarlos, nos podemos dar cuenta que sus beneficios no solo fueron en cuanto a la época, sino que trascendieron los años y los siglos, y en pleno siglo XXI nosotros seguimos siendo bendecidos con el contenido profético. El 70% de la Biblia es contenido profético y escatológico, y tanto es su beneficio duradero también que la iglesia cree en los eventos del porvenir, en la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, no solamente tiene un beneficio que nos impacta hoy, sino que también van a impactar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos hasta que Cristo venga por segunda vez por su iglesia. En tercer lugar, tenemos que hablar acerca de la continuidad en su duración. Esto es impresionante porque es muy diferente a la segunda, aunque pareciera ser que hablan de lo mismo, son totalmente diferentes. La profecía de Israel tiene una continuidad en su duración. Fíjate, dice ahí en la Filmina, la profecía de Israel se ha extendido a lo largo de los siglos, se ha extendido a lo largo de las generaciones. No solamente se quedó en una época o en un año en específico, sino que vemos que de Abraham se trasladó a Moisés, de Samuel a Natán, de Elías a Amós, de Oseas a Isaías, de Jeremías a Malaquías. Hermanos, podemos ver años y años y años, y la profecía de Israel no se detuvo, no se marchitó, no sufrió algún tipo de deterioro. Al contrario, se mantuvo fuerte a lo largo de las generaciones y es continua en su duración. Este es un fenómeno que no podemos ver un par en medio de la historia. En cuarto lugar, podemos ver a las personas comprometidas. Los profetas, por ejemplo, eran hombres llenos de vitalidad e incluso a ser mártires del mensaje mismo que proclamaban, dispuestas incluso a morir por el mensaje que ellos decían. John Scott dice lo siguiente, uno de los teólogos más grandes: el ministerio profético era algo vivo, que había llegado a ser parte de ellos mismos después de ponerse en manos de Jehová. Ellos mismos, hermanos, entendían que el mensaje de parte de Dios era serio, era real, y era tan real que ellos mismos estaban dispuestos a ser mártires del mensaje que ellos estaban proclamando de parte de Dios. En quinto lugar, podemos ver la causa del mensaje. Fíjate, dice ahí ese punto: la profecía de Israel halla en los pecados del pueblo la razón de su deterioro y no de la divinidad. La profecía de Israel halla en los pecados del pueblo la razón de su deterioro social y personal y espiritual, y no de la divinidad. Muchas veces en las culturas que ya hemos mencionado era lo contrario. La divinidad era la culpable del deterioro moral, ético y espiritual del pueblo, pero no es así en el mensaje que nosotros encontramos en la Biblia. Tanto es así que estamos en la época de la siembra y la cosecha. El hombre es responsable de sembrar bendición o maldición para su vida. Dios es inmutable, Dios es lleno de misericordia, de gracia y de bondad hacia nosotros, pero no puede ser cómplice de la maldad y del pecado. Si nosotros pecamos, la consecuencia sobre nuestras vidas es muchas veces inminente. En sexto lugar, tenemos que hablar acerca de la piedad de los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que la profecía hebrea exhibe un tipo de comportamiento por medio de los profetas. Ellos realmente vivían en intimidad.
entre Dios y entre ellos. Realmente tenían temor de Dios. Vemos cuántas veces el profeta oraba a Dios, funcionaba como mediador entre Dios y los hombres, cómo realmente el profeta cumplía a cabalidad lo que Dios le decía. Y el único que se atrevió a no ser obediente, que fue Jonás, al final tuvo que cumplir con la profecía como Dios lo había establecido y a su manera. Y Jonás sufrió las consecuencias, pero de ahí en fuera todos eran hombres que dependían totalmente de Dios, que eran hombres verdaderamente piadosos. Y en séptimo lugar, ya para ir cerrando el estudio, ¿verdad? El segundo capítulo, tenemos que hablar acerca de la pureza. Fíjate, dice aquí, los elevados aspectos de la profecía en Israel, en contraste con los demás profetas, que los otros profetas jamás lograron desenredarse de las mallas de lo misotérico, de lo místico, de la hechicería, de la brujería, la magia y la nigromancia. ¿Qué quiere decir esto? Que los profetas se mantuvieron puros en ese sentido. Sabían que desde Deuteronomio no podían hacer uso de la adivinación ni de este tipo de prácticas, y los profetas del Antiguo Testamento, realmente se los puedo decir, siempre dependieron de Dios y no de estos elementos terrenales. Se mantuvieron puros en su corazón. Y de esta manera, hermanos, quiero dejarles dos conclusiones que son muy claras. De esta manera podemos ir cerrando este segundo capítulo, y la primera conclusión dice lo siguiente: no hay suficiente evidencia de que Israel tomara prestado de los demás los aspectos más característicos de su profetismo. Aunque podemos hablar de alguno de los escritos, podemos hablar acerca de las prácticas, no hay suficiente evidencia para nosotros decir que realmente Israel adoptó este tipo de prácticas de los vecinos. Y en segundo lugar, ¿cuál es la segunda conclusión? Fíjense, dice Irwin Good, es la semejanza de detalles. O sea, en el detalle, hermanos, está absolutamente todo. Y dice aquí, es la semejanza de detalles lo que se necesita para demostrar una dependencia. Por consiguiente, la profecía de Israel fue un fenómeno único en su clase. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el ataque que ha recibido la profecía hebrea es un ataque muy superficial, es un ataque muy global. Y si realmente quisiéramos poder demostrar que los israelitas adoptaron la influencia de los vecinos, se tendría que ver en los detalles de la profecía. Y cuando uno se mete a los detalles, se da cuenta que la profecía hebrea fue única en su clase. Hermanos, quedamos pendientes para el tercer capítulo. Esperamos que esté siendo de bendición. Un fuerte abrazo y no se desconecten. Muchas gracias.